título de la charla es 3 ejemplos de investigación aplicada a la industria petrolera mexicana, con muy obvias razones del título, centrados en el enfoque absolutamente pragmático del Instituto a resolver problemas de petróleos mexicanos. El contenido lo tenemos aquí, una breve introducción que espero no dure mucho tiempo, para posteriormente hablar de nuestros desafíos actuales. Eso nos va de manera inequívoca a trazar los siguientes meses y años en diferentes actividades, para después comenzar a platicar efectivamente de 3 ejemplos de investigación aplicada que sin duda demuestran el compromiso y el talento de los investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo para resolver problemas absolutamente prácticos de petróleos mexicanos. Para finalizar con algunos comentarios. Primero que nada, déjenme platicar un poco acerca de cuáles son las funciones principales del Instituto Mexicano del Petróleo. Aquí tenemos en la pantalla varias de ellas, déjenme enfatizar solamente 2 de ellas. La primera, investigación y desarrollo tecnológico. Eso quiere decir que desde su creación, el mandato de su creación del Instituto Mexicano del Petróleo, justamente es crear y aplicar tecnología para petróleos mexicanos y para la industria petrolera nacional. Ese es el gran compromiso que tienen los investigadores, los ingenieros, los geólogos, los geofísicos, los economistas y todos los que trabajamos en petróleos en el Instituto Mexicano del Petróleo, con el propósito de crear valor para la empresa Petróleos Mexicanos. El otro tema se refiere a la suscripción de alianzas estratégicas comerciales con diferentes entidades que están alrededor de la industria petrolera nacional. Estos 2 grandes rubros de crear alianzas por un lado y por otro lado de crear compromisos en términos de investigación para lograr el desarrollo de tecnologías y ponerlas a trabajar, son 2 de las grandes actividades que realiza el Instituto Mexicano del Petróleo. En términos de su misión y su visión, aquí la tenemos. Esta misión básicamente lo que nos dice es que el conocimiento per se es valioso, pero cuando el conocimiento se pone a trabajar y crear valor, adquiere una dimensión desde luego económica, pero también social y desde el punto de vista país, una dimensión estratégica. Esta es una de las partes fundamentales del instituto y lo que queríamos compartir el día de hoy con todos ustedes es esta visión del instituto en el sentido de no solamente ser un centro de investigación público, como es ya el instituto al día de hoy, sino también tener excelencia en sus productos que transmite y transfiere a petróleos mexicanos. Y la excelencia y la métrica para medir, valga la redundancia, esta excelencia es la generación de valor en petróleos mexicanos. ¿Qué quiere decir? Algunos de los temas que tenemos aquí: evaluación y caracterización de sistemas catalíticos. Uno de los temas, yo creo, absolutamente importantes de nuestra industria es cómo hacemos a nuestra industria de refinación mucho más competitiva, cómo hacemos que pase operativamente de números rojos a números negros. Y quizá la respuesta es en cómo mejoramos los procesos operativos y cómo los procesos catalíticos pueden ayudar a dar esa eficiencia. En ese mismo orden de ideas, por ejemplo, desde el punto de vista de ahorro de energía, este instituto puede y debe hacer mucho más por esta industria de refinación que tenemos en México. Otro ejemplo importante, por ejemplo, es el procesamiento sísmico especial en términos bidimensionales y tridimensionales. Y me refiero al procesamiento especial simple y sencillamente porque la ventaja competitiva de un operador respecto a otro, sin duda, es su capacidad de ver el subsuelo a través de más y mejores algoritmos de procesamiento de información sísmica que pueda distinguir dónde tenemos trampas y dónde no las tenemos. Esa es la diferencia para mejorar el éxito exploratorio y por consiguiente para tener desarrollos más exitosos y desde el punto de vista de explotación, una explotación enfocada y orientada a la generación de valor. ¿Cuál es la organización que tenemos en el Instituto Mexicano del Petróleo? Es una organización matricial, sí es complicada. Tenemos las regiones que estas son nuestra cara con nuestro cliente principal, que es Petróleos Mexicanos. Tenemos diferentes especialidades, por ejemplo, las áreas de ingeniería de proceso, las ingenierías de proyecto o las disciplinas de exploración y producción y otros. O tenemos nuestra área de investigación que surte de productos a las especialidades para que las especialidades
transmitan a las regiones y las regiones vendan esos productos a nuestro cliente principal. Y desde luego tenemos el apoyo de sede, que es una sede, es un corporativo que debe y necesita ser más esbelto para darle la agilidad y la flexibilidad a este instituto para que pueda estar en el momento correcto, en el tiempo también correcto. Desde el punto de vista de ingresos, recuerden ustedes que el Instituto Mexicano del Petróleo seguramente es el único centro público de investigación que no recibe apoyo federal para sus servicios que ofrece. Esta es la facturación que tuvimos en el año 2011, casi 4.500 millones de pesos distribuidos en las 4 regiones, con diferentes composiciones en términos de rubros donde nosotros enfocamos nuestra atención. Desde luego, hay mucho trabajo más por hacer, pero esto sin duda ilustra el trabajo que hacen los ingenieros, los geólogos, los geofísicos o los investigadores del Instituto Mexicano de Petróleo en términos de generación de valor para petróleos mexicanos. Más adelante detallaré una de las métricas para uno de estos casos exitosos de investigación producidos por investigadores de este instituto. Esa es la cadena de valor de la industria petrolera. Cualquier industria petrolera en el mundo tiene su parte de aguas arriba, su parte de aguas abajo y sin duda tiene la comercialización. Nuestras líneas de investigación son varias. Desde luego nos interesa la productividad de pozos, nos interesa los productos químicos para tratar los hidrocarburos, para ayudar a su procesamiento y desde luego estas líneas de investigación, tanto para la parte de aguas profundas como para la parte de aguas someras o la parte terrestre, coadyuva a generar ese valor desde el punto de vista de la producción de los hidrocarburos y desde luego al momento de aprovechar crudos pesados o extrapesados o desde el momento de producción y regeneración de catalizadores, tendremos que ayudar más y mejor a una industria de transformación industrial que puede y debe dar mayor valor. Ahora, si nosotros vamos a la línea de investigación, las reformas, por ejemplo, de 2006 en México y la reforma llamada energética de 2008, sin duda trae recursos al Instituto Mexicano del Petróleo desde ese año 2006. La cantidad de dinero que hemos venido ejerciendo está aquí, son del orden de 3.3 millones, miles de millones de pesos. Sin duda, la parte de exploración y producción contiene gran parte de esos proyectos de investigación y el otro rubro absolutamente importante en términos de investigación es la parte de exploración y producción. Con esto nuestra visión no solamente trata de apoyar la parte de subsuelo, sino también de manera decisiva dedica importantes fondos a la parte de la transformación industrial. Si nosotros regresamos a algunos ejemplos, por ejemplo, de nuestras líneas de investigación, por ejemplo, podría decir de que una de las patas con las cuales nuestro país tendrá y continuará con esa tasa de recuperación de reservas, de reposición de reservas de más de 100%, sin duda son los proyectos de recuperación secundaria y mejorada. Si ustedes van a nuestro stand del Instituto Mexicano del Petróleo el día de hoy, podrán ustedes observar ejemplos en vivo de los surfactantes y las espumas que están elaborando nuestros investigadores con el propósito justamente de elevar el factor de recuperación. Déjenme ponerles un ejemplo. Dijo el doctor Suárez el día de hoy que el factor de recuperación de Cantarell es del orden del 50%. El volumen original de Cantarell es un poco más de 30,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Eso quiere decir que si nosotros agregamos un punto nada más en el factor de recuperación, esto significa del orden de 300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Ahora, imaginen ustedes que aplicamos más procesos de recuperación secundaria y mejorada a los campos del país. Sin duda, esa meta de reposición de reservas de 100% adquiere mayor relevancia en términos de las reservas existentes como complemento al descubrimiento de nuevas reservas y de esa manera llegar a la tasa de reposición de 100%. Si nosotros vamos a la parte de aguas abajo, dos proyectos insignia donde el Instituto Mexicano del Petróleo está trabajando. Uno de ellos es la nueva refinería de Tula. Sin duda es algo que hay que empujar, es algo que necesitamos. Y por otro lado,
la reconfiguración de la refinería de Salamanca, donde la idea es eliminar el combustóleo y producir más petrolíferos como diésel y gasolina. Sin duda, la parte de comercialización tiene también una contribución y ahí los servicios de capacitación que ofrece el Instituto Mexicano del Petróleo, por ejemplo, al personal operativo, es fundamental justamente para lograr lo que nos dijeron al principio, una meta de 0 accidentes. Si nosotros vamos a la distribución a lo largo de los años de nuestros ingresos, ustedes podrán ver que hay una tendencia creciente en las áreas de transformación industrial, en tanto el área de exploración y producción razonablemente se mantiene constante. Esto significa que nuestros proyectos de investigación tienen que ser no de corto plazo, tienen que ser de mediano y largo plazo. Estos son servicios tecnológicos que ofrecemos, pero sin duda un instituto de investigación no solamente tiene que ver el corto plazo abasteciendo de productos y servicios a Petróleos Mexicanos, sino también tiene que tener el espacio para pensar en términos de mediano y largo plazo y a veces seguir rutas distintas a la del operador con el propósito de reinventar el futuro. El Instituto Mexicano del Petróleo en ese sentido, a través de sus actividades, quiere reinventar el futuro tecnológico de México y para eso tenemos que tener una estrategia diferente a la actualmente implantada. Si nosotros vamos a nuestros desafíos actuales, sin duda yo insistiría mucho más en la información sísmica, insistiría en la parte del modelado de cuencas y desde el punto de vista en la combinación del modelado sísmico y geológico. Esto sin duda incrementará el factor de éxito exploratorio. El factor de éxito exploratorio es fundamental, sobre todo en aguas profundas, con el propósito de optimizar la inversión y en eso estamos y estaremos trabajando en los años siguientes. Desde el punto de vista de desarrollo de campos, no hay ninguna duda que la mayoría de las reservas contenidas en yacimientos naturalmente fracturados representan un reto inmenso desde el punto de vista de recuperación adicional de hidrocarburos. Proyectos como los que hoy se están presentando en el stand, sin duda van a provocar cambios en la manera de administrar los yacimientos y sin duda deberán incrementar el factor de recuperación con el propósito de apoyar la tasa de reposición de reservas. Desde el punto de vista de explotación, tenemos, por ejemplo, las tecnologías para el control y manejo de agua en yacimientos. No cabe duda que la mayoría de los yacimientos al día de hoy son campos maduros, esto es, que se ha producido más de la mitad de la reserva 2P. Y cuando se produce más de la mitad de la reserva 2P, es común y es natural que tengamos la surgencia de agua. En ese sentido, el Instituto Mexicano del Petróleo también está produciendo químicos que están tratando de cambiar las propiedades de la roca para bloquear el surgimiento de agua y de esta manera mantener la productividad de los pozos. Y mantener la productividad de los pozos significa cambiar la magnitud de las reservas. Y al cambiar la magnitud de las reservas, lo que queremos justamente es tener una tasa de reposición de reservas por arriba de 100%. Ahora, si nosotros vamos a la parte de transformación industrial, pues también tenemos diferentes oportunidades que hacer. Por ejemplo, desde el punto de vista de fondo de barril, tenemos que seguir trabajando tercamente, férreamente, en el desarrollo de nuevos catalizadores. Es algo que le da una ventaja competitiva a la industria de refinación junto con la parte de su optimización de las instalaciones ya construidas, como lo mencionaban también el día de hoy, y en ese sentido la tradición científica y la tradición ingenieril del Instituto Mexicano del Petróleo tiene que estar lista y disponible para trabajar en ese gran esfuerzo de optimizar todo el sistema de refinación nacional. Desde el punto de vista de combustibles limpios ya está muy claro, esta industria sin duda en el pasado tuvo muchos pecados ambientales, el futuro que tenemos y el presente que tenemos tiene que ser absolutamente limpio. Todo lo que hagamos desde el punto de vista de nuevas tecnologías también tiene que reconocer mayor eficiencia energética, mayor aprovechamiento de las aguas y desde el punto de vista de emisiones a la atmósfera, 0 emisiones a la atmósfera. Y para completar el cuadro, dado de que la energía fósil tarde o temprano se va a terminar, sí tenemos que incursionar como instituto en estas nuevas avenidas de creación
de nuevas rutas energéticas como es la parte de biocombustibles. Sin duda es algo que tenemos que trabajar más y de manera más acelerada. Desde el punto de vista de ingeniería, el binomio de ingeniería de procesos, ingeniería de proyectos, tiene que coadyuvar justamente a mejorar el desempeño operativo tanto de la parte extractiva de petróleos mexicanos como de la parte de transformación industrial. Si nosotros logramos tener más y mejores plataformas, por ejemplo, plataformas inteligentes, o que tengamos refinerías inteligentes, sin duda el aprovechamiento y los rendimientos de unos y otros tendrán que ser mejores. En ese sentido, estas áreas de ingeniería están y deberán estar coadyuvando mucho más en el futuro para ese esfuerzo que debe seguir siendo asociado al desarrollo de las nuevas reservas con el propósito de aprovechar los hidrocarburos del país. Déjenme pasar rápidamente a estos 3 ejemplos de investigación aplicada y comenzar con uno que me parece notable. El primero de ellos es la inspección electromagnética superficial para la evaluación del revestimiento de los ductos. Todos los que operan saben que los hidrocarburos o los petrolíferos necesitan ser transportados. Y el transporte más eficiente y más barato es a través de ductos. Pero también sabemos que los ductos están sujetos a diferentes condiciones una vez que han sido construidos. Y también sabemos de que la manera de prevenir cualquier fuga o cualquier accidente es mantener operando en óptimas condiciones esos ductos. ¿Y qué significa tener en óptimas condiciones operando esos ductos? Significa que los espesores de los ductos originalmente se mantengan en el tiempo, que los problemas de corrupción sean inexistentes y para eso tienen que ser inspeccionados. ¿Cuál es el enfoque actual? Una determinación cuantitativa del estado del revestimiento de los ductos, una evaluación eficiente de la operación de los sistemas de protección catódica. ¿Y cuál es el enfoque y lo que trae a esta mesa el Instituto Mexicano del Petróleo? Una innovación en donde a través de métodos electromagnéticos podemos determinar, por ejemplo, las condiciones de un ducto. ¿Cuál es la diferencia respecto, por ejemplo, a correr un diablo que todos los que han operado pueden afirmar? Que la corrida de diablo en muchas instancias significa interrupción del flujo y la interrupción del flujo muchas veces puede ocasionar el cierre de pozos y el cierre de pozos lo que impacta es la producción. Entonces algo que cualquier operador no le gusta tener que cerrar producción para inspeccionar el ducto. El Instituto Mexicano del Petróleo, ese falso dilema que el operador tiene, lo resuelve a través de una tecnología no intrusiva que permite mantener las condiciones operativas y al mismo tiempo determinar las condiciones del tubo. ¿Cómo es esto? No se espanten, aquí tenemos las ecuaciones que los investigadores nos han colocado, son ecuaciones que tenemos que resolver a partir de dónde, de aproximar los ductos a través de líneas de transmisión. La aplicación de estas ecuaciones y de estas metodologías absolutamente físicas y matemáticas nos da como resultado el desarrollo teórico, el modelado y la aplicación experimental de estas metodologías para determinar las condiciones de un ducto. Estas condiciones las podemos mirar aquí, podemos abordar diferentes líneas de transporte, las líneas de descarga, ductos recolectores o ductos de transporte. De igual manera, este es el equipo que se utiliza y al final del día nos permite identificar precisamente daños y puentes eléctricos. Y con esto podemos determinar dónde debemos hacer una inspección más minuciosa y también dónde tendríamos que reparar los ductos. Ejemplos de esto lo podemos ver aquí. Esto es una medida de la resistividad y nosotros podemos ver en verde la parte que está sana del ducto, en tanto la parte que invade la zona roja son zonas que presumiblemente están dañadas y que tienen que ser inspeccionadas de manera directa. Aquí podemos ver en esta escala el detalle del daño que tenemos en esa parte de los ductos y eso sirve para programar los programas de mantenimiento y de esta manera reparar el ducto y asegurar la continuidad operativa por un lado y por otro lado evitar las fugas.
La otra gran pregunta, ¿la investigación es rentable? Yo siempre digo que la investigación se parece a la perforación de un pozo exploratorio. Sabemos que hay un éxito exploratorio y el éxito exploratorio no es 100% nunca. En mi investigación es un proceso similar, donde analizamos una línea de investigación, podemos avanzar y finalmente llegar y encontrarnos con que no podemos llegar a la solución a través de esa metodología y tenemos que desandar el camino andado. Pero en este caso en particular, ustedes pueden ver en las barras en rojo la cantidad de dinero invertido por el Instituto Mexicano del Petróleo y en verde la cantidad de dinero recuperada por el Instituto a partir de los convenios y contratos que tenemos con Petróleos Mexicanos. Entonces, es muy claro que los procesos de investigación y desarrollo sí son rentables y para que sean rentables tenemos que escoger con toda claridad las batallas que queremos pelear y por otro lado tenemos que asegurar con toda claridad que la métrica de un proyecto de investigación está en el corto, mediano y largo plazo. Y los investigadores me dirían, corrige, es más mediano y largo plazo. Yo insisto, es el corto plazo porque tenemos todo un ciclo de investigación donde tenemos siempre productos nuevos que están aportando esos recursos a los proyectos de investigación y de esta manera crear ese círculo virtuoso. Déjenme abordar otro problema. El otro problema es la productividad de los pozos. Cualquier pozo en producción, simplemente por estar sometido a la producción, decae en el tiempo. Hay una tasa de declinación en el tiempo. Y esa tasa de declinación del tiempo tiene que ver con la caída de presión en el yacimiento y con la caída de presión en el aparejo de producción, en la tubería de producción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el problema teórico? Si las mayores caídas de presión ocurren en la tubería de producción, lo que deberíamos tratar de hacer es evitar la caída de presión en la tubería. Bueno, ese es el problema que queremos resolver. ¿Por qué tenemos altas caídas de presión? Bueno, porque un pozo produce en un flujo inestable. Imagínense que tiene crudo y gas. Si ustedes van a nuestro stand también podrán ver de manera física lo que representa un flujo inestable y un flujo estable. Aquí tenemos el flujo inestable donde tenemos baches de gas con baches de líquidos y lo que queremos es a través de esta metodología que es básicamente un Venturi, que es un mejorador de patrón de flujo tipo Venturi, simplemente uniformizar el flujo, eliminar o disminuir la caída de presión en la tubería de producción y de esta manera mejorar la productividad del pozo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a esto? Básicamente, investigadores nuevamente del Instituto Mexicano del Petróleo han construido este equipo se baja con línea de acero al pozo. Los que me entienden saben que bajarlo con línea de acero no significa que necesite un equipo de perforación. Lo que es caro es el equipo de perforación, no la línea de acero. Entonces lo que hemos diseñado es algo que comercialmente es atractivo, lo bajamos y de esta manera el flujo comienza a pasar a través de la herramienta y lo que vamos a ver a continuación es cómo lo hacemos para que con ese propósito podamos eliminar la caída de presión. Aquí podemos ver cómo se está instalando el Venturi en un pozo, se baja, aquí está el personal del Instituto Mexicano del Petróleo bajando la herramienta con la línea de acero y lo que esperamos es el incremento de la producción tanto de crudo como de aceite al momento de instalar la herramienta. Eso es todo lo que hacemos en el Venturi, básicamente reducimos el espacio donde fluye el aceite y el gas y al reducir el espacio, tener un área más pequeña, la velocidad aumenta y de esa manera ayudamos a estabilizar el flujo. Desde luego, esta es una idea muy simple de lo que contiene el instrumento que acabo de señalar, pero en términos genéricos es lo que hacemos y de esa manera incrementamos la productividad del pozo. ¿Qué es lo que sucede cuando se incrementa la productividad del pozo? Pues hay más miles de pies cúbicos de gas y hay más barriles de aceite. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que hemos realizado. Hay más de 350 pozos en Pemex, donde esta herramienta está instalada. Lo que hemos ganado es del orden de 90 millones de pies cúbicos diarios en estas instalaciones
y desde el punto de vista de crudo, más de 6.600 barriles por día. Si nosotros hacemos los números, al año son del orden de 330 millones de pesos solamente en estos 350 pozos donde hemos instalado esta herramienta. Sin duda, esto es otro de los elementos fundamentales del instituto, coadyuvando con Petróleos Mexicanos con el propósito de elevar la producción de gas y de aceite. Otro tema dominante en las tareas del Instituto Mexicano del Petróleo es mantener la continuidad operativa. Pero como decimos en el instituto y también decimos en Petróleos Mexicanos, sí queremos tener continuidad operativa, pero no a costa de lo que sea. Y esa costa de lo que sea no puede ser ni la sociedad ni el medio ambiente. Déjenme describir el primer problema. Es la reducción de las emisiones atmosféricas de azufre en las unidades de desintegración catalítica del lecho fluidizado o unidades FCC. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que el dióxido de azufre y estos SOx que se les llama en el medio ambiental disminuyan al momento de operar, por ejemplo, una refinería. ¿Qué es lo que queremos lograr? Pues evitar lluvia ácida, destruir la capa de ozono y por otro lado esa lluvia ácida penetra los mantos acuíferos y acidificamos los acuíferos. Entonces el problema es un problema ambiental relevante, no es un problema de corto plazo, es un problema de mediano y largo plazo, donde seguramente nosotros no experimentaremos este tipo de problemas si continuamos operando de esa manera, sino lo van a experimentar nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces es un tema de responsabilidad ambiental y responsabilidad social. ¿Cuál es la situación actual? En el mercado hay catalizadores para evitar este problema. Básicamente los catalizadores son a base de vanadio, que es un elemento tóxico, y también a base de cesio, que es caro. Lo que estamos buscando es la sustitución del vanadio y la reducción del cesio con el propósito de disminuir las emisiones de azufre a la atmósfera y de esa manera evitar todos los problemas que acabo de mencionar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos diseñado diferentes catalizadores, esos catalizadores los hemos puesto a operar en nuestras plantas piloto. Lo que hemos encontrado es de que la forma de los catalizadores tiene que ser microesférico y que la densidad tiene que estar por arriba de 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Esos son los resultados de nuestros análisis. Al momento de estar operando, por ejemplo, en una de las plantas, estas plantas piloto, aquí tenemos en esta gráfica diferentes catalizadores comerciales y aquí con una línea azul rey y un verde muy vivo, podemos ver el resultado en términos del catalizador, que es un prototipo llamado S11 y S13 del Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado bajar las emisiones de los SOxes a la atmósfera. Sin duda es una contribución importantísima a la operación de este tipo de plantas industriales. Bajar el contenido de azufre sin duda es algo que es indispensable en nuestra operación si es que queremos llamarnos socialmente y ambientalmente responsables. Si nosotros vamos ya a una prueba, por ejemplo en refinería de Pemex en Salina de Cruz, podemos ver que durante el mes de prueba que estuvimos utilizando este catalizador, 210 toneladas de dióxido de azufre fueron removidas en ese mes de prueba. ¿Qué es lo que sigue para nosotros con todo esto? Lo que sigue para nosotros es algo muy simple, es generalizar el uso y desde luego fabricar el catalizador. Fabricar el catalizador sin duda también exige otro modelo de negocio, dado que los fabricadores de los catalizadores también son nuestros competidores. Entonces, sí tenemos que ser muy prudentes cómo queremos salir al mercado y desde ese punto de vista es muy probable que este instituto tenga que salir a fabricar en una escala comercial los catalizadores. Déjenme agregar otro ejemplo desde el punto de vista ambiental, que es el uso alterno del gas ácido sulfídrico
y de esta manera recuperarlo y ponerlo de una o de otra manera en forma utilizable para la industria y para la sociedad. ¿Cuál es la problemática? Un incremento sustancial en la producción de azufre elemental por diferentes razones. Una de ellas, queremos combustibles limpios, hay que retirar el azufre y al retirar el azufre pues lo tenemos que aguardar en algún lado y tenemos que hacer algo con él. ¿Cuáles son los escenarios de solución? Transporte, materiales para construcción, fertilizantes y demás. El tema que quisiera abordar con ustedes muy rápidamente es una de las cosas con las cuales el azufre puede participar de manera muy exitosa, es como material de construcción. Ustedes pueden ver aquí diferentes adoquines, pueden ver aquí cómo se fabrican diferentes formas de ese azufre y estos adoquines tienen toda la resistencia para que los podamos utilizar, por ejemplo, en la construcción de nuestras casas, en la construcción de calles, etcétera. Es una forma de darle salida al azufre. Otro elemento que sin duda ustedes reconocerán es fertilizantes para la agricultura. Con los precios del gas que seguramente tendremos los años siguientes, tenemos una oportunidad inmensa desde el punto de vista de aprovechar el azufre, desde el punto de vista comercial con fines agrícolas. Y estos fines agrícolas, utilizando metodologías que hemos desarrollado, podemos crear estos fertilizantes y ponerlos disponibles a la industria agrícola del país y de esta manera coadyuvar a la generación de alimentos ante ese escenario de precios de gas barato y ante ese escenario de nuestros crudos que contienen gran cantidad de azufre. Sin duda, estos tres ejemplos o estas tres líneas de investigación que acabo de mostrar son apenas una pequeña muestra de lo que este instituto ha sido capaz de hacer, pero también es una muestra de que a partir de este espacio tiene que hacer mucho más con el propósito de coadyuvar a la generación de valor de Petróleos Mexicanos. Déjenme concluir con algunos comentarios finales y esperar algunas de sus preguntas en el caso de que las hubiera. Déjenme darles algunos datos. En 2011, el número de proyectos realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo para Petróleos Mexicanos fue más de 800 proyectos que realizamos. En los últimos 5 años, el Instituto Mexicano del Petróleo ha realizado más de 100 patentes. Sin embargo, también existe la necesidad de reinventarnos como instituto y dirigirnos hacia nuevos horizontes de investigación con el propósito de atacar problemas peculiares de la industria petrolera nacional. Los problemas, por ejemplo, de exploración y producción en México son diferentes, por ejemplo, a los de Wyoming, o son diferentes a los del Mar del Norte, o son diferentes a los presal de Brasil. Sin duda tenemos que enfocar nuestros talentos, nuestro trabajo a resolver sin duda esos problemas que de una u otra manera están presentes. Nuestra industria de transformación industrial también presenta diferentes problemas a los que presenta, por ejemplo, la industria de refinación de la costa oeste de Estados Unidos. Tenemos que optimizar más y mejor el sistema de refinación, tenemos que optimizar la energía de otra manera, tenemos que aprovechar las aguas de otra manera y sin duda son parte de los esquemas de investigación donde el Instituto Mexicano del Petróleo tiene que participar junto con el operador, no solamente para identificarlos, sino para aterrizarlos. Estos 3 proyectos son proyectos exitosos los que presentamos el día de hoy. Pero hay otros proyectos que no son tan exitosos, pero sin duda desde el punto de vista económico, el tener una tasa de éxito suficiente y apropiada para proyectos de investigación va a coadyuvar a alimentar estas líneas de investigación que acabo de mostrar y de esta manera seguir siendo de utilidad para Petróleos Mexicanos. Y ya para terminar, nuestro reto es insistir en que el Instituto Mexicano del Petróleo es un instituto de investigación y este instituto de investigación ofrece servicios de alto contenido tecnológico. Esta será y debe ser nuestra lucha diaria. Y esto es lo que nuestro cliente principal, que es Petróleos Mexicanos, tiene que oír con nosotros. Somos un aliado serio, somos un socio serio
y desde luego tenemos los tamaños y los talentos para desarrollar soluciones a los problemas de esta industria petrolera mexicana del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Zuru. A nombre de Petróleos Mexicanos y del comité organizador de este primer foro internacional Expoforo Pemex, le suplicamos acepte este humilde reconocimiento por su magnífica presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Pesa, doctor. Gracias.